Volví con mi ex. ¿Les suena esa frase? ¿A quién recordaron? ¿A una amiga? ¿A una hermana? ¿A su mamá? ¿O a ustedes mismas? Y apuesto a que la primera reacción fue la misma. No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Marica, después de todo lo que le ha hecho, volvió con él. O sea, es tan difícil juzgar a una persona porque no aprende, porque no entiende, porque aguanta, porque soporta, porque vuelve, porque repite. Y a ver, hoy lo sé porque soy consciente del porqué. Porque cada quien pues tiene su proceso, su momento y sus tiempos. Es demasiado complicado juzgar específicamente esa situación que está viviendo una persona. Y me voy a poner de ejemplo, como siempre. Muchas personas dicen que volver con el ex es lo peor. Y sí, como dicen por ahí en mi tierra, el chivo que se devuelve se esnuca. Pero para mí fue lo mejor y fue lo peor. ¿Por qué? A ver, yo no me arrepiento de haberle pedido a mi expareja que volviéramos, para nada. En ese momento era lo que yo quería. Lo amaba con locura. Pensaba que esta vez sí iba a funcionar. Y yo necesitaba vivir eso. Hay personas que aprenden a la primera. Yo, como les he contado, aprendo a punta de coñazo, chama. Y ya saben, yo lo dejé una primera vez después de 15 años juntos. ¿Y por qué? Porque ya no aguantaba el maltrato psicológico y verbal de esta persona. Pero yo lo amaba. Así que sí, lo dejé amándolo. Pero no aguanté. Y a los 6 meses lo volví a buscar. Y sí, volvimos. Y saben, él en un punto me dijo que no había tenido tiempo de procesar ni de pensar nada de lo que había pasado en la relación. Y yo lo acepté, le dije que no me importaba, que yo sí lo había hecho, porque yo creía que si uno de los dos cambiaba, la relación iba a mejorar. Cafecito porque el cuento va para largo. En esa época me encontré un video de una psicóloga que me dio muchísima esperanza. Ella explicaba que cuando una persona hace su trabajo, su 50% de su parte dentro de una relación, la dinámica cambia y eso puede llevar a que la pareja pues mejore. Yo me aferré a esa idea con uñas y dientes y pensé, entonces si yo hago mi trabajo, si yo hago mi 50, si yo hago mi cambio, la relación también va a cambiar. Pero en mi caso eso no pasó. O sí pasó, pero el resultado no fue el esperado. Y esa fue una lección súper dura, porque entendí que una relación no la sostiene una sola persona. Yo podía hacerme responsable de mi parte, pero el otro también tiene que querer mirar la suya, asumirla y hacer su propio trabajo, hacer su 50%. Cuando esa disposición no existe, por más que uno cambie, muchas veces la relación no cambia. Lo que cambia es la claridad con la que uno empieza a verla. Y para mí fue desde esa esperanza que volví. ¿Y saben qué pasó cuando volví? Volví bajando todas mis barreras, bajando todas mis defensas y dejando atrás el pasado. O sea, yo me dije, aquí voy a darlo todo. ¿Y saben? No me arrepiento de haberlo hecho. ¿Pero qué creen que pasó? Bercia, me agarraron y me estrellaron contra la pared. Me di el coñazo del mundo. Pero además aprendí 2 cosas más. La primera, en esos 3 primeros meses me vi como una mujer que nunca había visto. Yo siempre he tenido una energía masculina muy fuerte. Siempre he resuelto, siempre he cargado con todo, siempre he podido sola. Y cuando bajé todas mis defensas por primera vez, me experimenté desde otro lugar. Me permití ser vulnerable, me permití sentir y ahí fue cuando me vi distinta. Me sentí tan orgullosa, me sentí bonita, pero bonita por dentro. Me vi con una ternura que nunca había sentido por mí. Me sentía con una suavidad indescriptible. Y la segunda, todo lo que yo sentía por él murió. Le juro, yo pensaba que nunca iba a poder salir de esa relación. Y sí pude. Bueno, para ser honesta, él me ayudó muchísimo. Y sí, en su momento dolió horrible, me rompió de todas las formas posibles, pero si no hubiese sido por eso, yo se lo juro que todavía estuviera ahí. ¿Y saben qué? También fue una plegaria respondida.
una vez en medio de tanto problema y de esa situación tan densa, tan pesada, empecé a hablar con Dios y le dije, ya no aguanto más, pero no puedo dejarlo. Por favor, quita de mi vida lo que no es para mí. Como sea, ayúdame porque ya no doy más. O sea, ya no sé qué hacer, ya no aguanto. Dios mío, por favor. ¿Y qué creen? ¡Zas! El hombre de la nada lo acabó todo. Entonces, mi segunda lección fue entender, y por eso digo que es tan difícil juzgar, porque cada quien sabe lo que vive, lo que aguanta, lo que soporta, sus heridas, sus traumas, su proceso. Como decimos por ahí, la necesidad de la olla solo la sabe el cucharón. Porque recuerda algo, todas venimos de historias diferentes, de crianzas distintas, de heridas distintas, de formas diferentes de aprender lo que era el amor. Y les voy a contar algo del por qué les digo todo esto. Y me voy con mi historia muy personal, una historia de niña, infancia. Yo crecí viendo a mi papá golpear a mi mamá. La insultaba, la humillaba, la vejaba. Hubo veces en las que el maltrato fue brutal porque era psicológico, verbal y físico, todo al mismo tiempo. Y son recuerdos vívidos que tengo desde muy pequeñita. Mi papá nunca me golpeó a mí, para nada, pero con mi mamá fue implacable. Yo siempre la defendía. Me atravesaba en la puerta para que él no pudiera llegar hasta ella y pegarle. Y recuerdo que cada vez que él llegaba, que escuchábamos que se estacionaba, empezábamos a temblar de miedo. Nunca se me olvidará la cara de mi mamá. Esa cara de terror, esa mirada de terror, hasta el día de hoy vive conmigo. Crecí más o menos en mis 30, un día enfrenté a mi papá. Recuerdo que ese día yo llegué a la casa, mi mamá me abrió la puerta y vi esa mirada de terror. Y ahí me di cuenta de lo que había pasado. Y lo enfrenté. Me le paré de frente, así como todo un hombre, y le dije, si eres tan macho para pegarle a una mujer, pégame a mí. Y lo empujaba y lo insultaba. O sea, lo traté malísimo. O sea, quería que me reaccionara, quería que él me respondiera, pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Yo estaba dispuesta a todo con tal de proteger a mi mamá, pero al mismo tiempo la juzgaba muchísimo a mi mamá. Y aunque hoy estoy hablando de no juzgar, lo hice porque yo no entendía por qué ella seguía ahí. Le decía una y otra vez, ¿por qué no te divorcias? ¿Por qué no lo dejas? O sea, ¿por qué aguantas? Tú no lo necesitas, tú puedes sola, tú mereces una vida tranquila. Porque sí, mi mamá era una mujer profesional y exitosa, o sea, no dependía de un hombre para estar bien o para poder vivir. Entonces, menos me entraba en la cabeza que siguiera aceptando. Y a ver, mi reclamo nunca fue desde un lugar de superioridad ni de señalarla, para nada. Me daba muchísima rabia e impotencia verla sufrir. O sea, yo quería salvarla, yo quería que estuviera tranquila, yo quería que tuviera paz. Y creo que eso también le pasa a muchísimas hijas que viven estas situaciones con sus mamás. ¿Saben? Yo decía, yo nunca quiero ser como mi mamá. Yo soportar todo eso, jamás. Yo estaba convencida de que nunca iba a ser como ella. ¿Y qué creen? La vida me hizo así. Me puso frente al espejo. Porque antes de mi última relación, tuve una pareja que también fue violenta. Me golpeó varias veces, pero en un punto me defendí. Me le paré así como a mi papá años después y más nunca volvió a ponerme la mano encima. Ahí yo seguía creyendo que conmigo nunca iba a pasar esa situación. Esa situación conmigo no se iba a repetir. Hasta que conocí a la que fue mi última pareja. Y sin darme cuenta terminé viviendo algo que durante años juré que nunca iba a vivir. Un día escuché a un psicólogo decir algo que nunca se me va a olvidar. No recuerdo exactamente las palabras, pero la idea era que muchas veces terminamos pareciéndonos a nuestras madres porque aprendemos de ella cómo se ama, cómo se pelea, cómo se perdona y hasta cuándo se aguanta. Brutal. Te lo juro, cuando yo escuché eso, dije, me convertí en mi mamá y se lo juro que me pegó tanto. O sea, ahí me cayó el 20 de tantas cosas, porque también vi que me había casado con un hombre como mi papá.
O sea, pero después entendí algo más, que yo no era mi mamá, porque también había aprendido muchas cosas sin darme cuenta. Había aprendido una forma de amar, una forma de aguantar y una forma de justificar, pero también que podía desaprenderla. Y entendí y me propuse que yo no quería vivir toda mi vida así, que conmigo ese ciclo se rompía. Pero ese día también entendí algo que jamás había podido entender de mi mamá. No porque estuviera bien quedarse, no porque hoy piense que una mujer tenga que soportar violencia, sino porque por primera vez sabía que salir de una relación donde hay maltrato no es tan sencillo como yo creía. Toda la vida pensé que estaba juzgando las decisiones de mi mamá, hasta que la vida me puso en un lugar donde por primera vez pude entenderla. Y ahí pasó algo que jamás se me va a olvidar, que una cosa es mirar una historia desde la orilla y otra muy distinta es vivirla desde adentro. Entonces, eso fue lo que vimos, eso fue lo que aprendimos, y aunque de adulta entendamos que no está bien, desaprender todo eso toma tiempo, muchísimo tiempo, porque nadie nos enseña a identificar una relación sana cuando crecimos viendo una relación donde había miedo. Nadie nos enseña que amar no es aguantar cuando toda la vida vimos exactamente lo contrario. Todo eso nos programa, todo eso influye en las decisiones que tomamos de adultas. Pero eso no significa que estemos condenadas a repetir la misma historia. Significa que primero tenemos que verla, entenderla y después empezar a romperla. Cada quien tiene su momento en el que dice, ya no quiero más, ya no puedo más o ya no aguanto más. Y habrán mujeres que por las razones que sean todavía no pueden irse. Y eso también es una realidad. Uno puede decirle a alguien, déjalo, vete de ahí, pero no es tan sencillo. Y créanme, se lo juro, que somos las primeras en saber que deberíamos irnos. Pero saberlo y poder hacerlo no siempre es tan fácil. Y pasa al mismo tiempo. Hay muchas mujeres que, como yo, aprendemos con la piedra en el zapato. Y por eso te lo cuento desde mi vivencia. Porque si tienes una amiga, tu mamá, tu hermana o alguien cercano llevando palo parejo en una relación, de pana no la juzgues. Te aseguro que ella ya se juzga todos los días. Y que tú no puedas entender por qué sigue ahí, también es válido. Porque una cosa es querer ayudar y otra muy distinta es creer que la historia del otro es tan sencilla como para resolverla con un vete de ahí. Y hoy quiero pedirles un favor a las hijas. Si su mamá sigue en una relación donde ustedes sienten que no deberían estar, traten de entenderlas y acompáñenlas todo lo que puedan. Y es difícil, es difícil, duele ver a la mamá así, pero ustedes son su único apoyo. Hoy entiendo que nadie sale de una relación así porque se lo ordenen o porque se lo pidan. Salen cuando pueden hacerlo. Y aunque desde afuera parezca una decisión sencilla, desde adentro muchas veces es una batalla de todos los días, en las que algunas nunca lograrán salir. Y esa también es una realidad. Que duele, sí, pero pasa. Otras lo harán cuando estén listas. Y cuando ese momento llega, no hay marcha atrás. Te lo juro. Si este video te sirvió para entender a esa mamá, a esa amiga, a esa hermana o a ti misma, de pana me alegra muchísimo. Y si tienes a alguien cerca pasando por algo así, compárteselo. No para decirle lo que tiene que hacer, para nada, sino para que sepa que alguien en algún lugar entiende un poquito lo que está viviendo. Porque esa situación de pana, ese quedarse, no es capricho, es un proceso que unas completan y otras no.